¿No? ¿Ninguno de ustedes sabe cuál es el soluto y el solvente? Es como una mezcla, ¿no? El Ajá. soluto es el que se Digamos, disuelve y el cuando se solvente es prepara algo donde se con disuelve. agua y, digamos, se le vacía un poco de cloro o algo así, ¿no? Entonces, si tenemos una mezcla, ¿cuál va a ser el soluto y cuál es el solvente? Por ejemplo, si tenemos agua con sal o agua con azúcar, ¿cuál es nuestro soluto y cuál es nuestro solvente? El soluto sería la sal Ajá. y el solvente el agua. Ok, entonces ya tenemos claro cuál es el soluto y cuál es el solvente. Entonces, estas propiedades coligativas, de eso se trata, sale de disolver una cantidad fija en el solvente. Solvente, recuerden que va a ser todo el líquido, todo lo líquido que tengamos, y el soluto, pues todo lo que le agreguemos, ¿vale? Estas propiedades coligativas consisten en 4. La primera es el descenso de la presión de vapor del solvente, la segunda evolución ebullioscópica, la tercera el descenso crioscópico y la cuarta la presión osmótica, ¿sale? Todas estas nos van a influir en toda la vida y pues las aplicamos, ¿no? En la vida diaria. Entonces vamos a ver de qué consiste cada una de ellas. La primera, ¿no? Que es la presión, y la presión nos dice que es de un disolvente descendiente cuando se le añade un soluto no volátil. Recuerden que tenemos cuando son volátiles y cuando no son no volátiles, ¿vale? Entonces, esta va a depender cuando el disolvente desciende, cuando se le añade un soluto no volátil, y pues este es el efecto de 2 factores, ¿no? El primer factor es la disminución del número de moléculas del disolvente, y la segunda, pues la aparición de las fuerzas atractivas entre las moléculas, ¿no? Recuerden que estas moléculas se vuelven muy atractivas, siendo así, pues para que dificulten lo que es el paso al vapor, ¿no? Todas estas, esta presión, vamos a verlo en un ejemplo, por ejemplo, si nosotros vamos aumentando lo que es la temperatura, va a ir aumentando también la presión de vapor, ¿no? Aquí tenemos 2 ejemplos y nos dice que el agua está a 40 grados centígrados y entonces tanto aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor. La presión de vapor va a estar a 55.3 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, si la temperatura del agua aumenta a 80 grados centígrados, pues obviamente la presión de vapor va a aumentar, ¿no? Y aquí nos damos cuenta que como ya aumenta a 40 grados centígrados, pues la presión de vapor aquí la tenemos a 355 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, esta es una relación, tanto aumenta la temperatura, nos va a ir aumentando lo que es la presión de vapor. Entonces, a esto se le llama la primera, que es el descenso de la presión del vapor del disolvente, ¿sale? Así como aumenta la temperatura, aumenta presión de vapor. Si disminuye la temperatura, pues obviamente va a disminuir lo que es la presión de vapor, ¿sale? En eso nos consiste la primera. Y la segunda es la elevación de temperatura de ebullición, que también se le conoce como un aumento ebullioscópico. ¿Qué nos quiere dar a entender esto, no? Que la temperatura de ebullición del líquido es aquella a la cual su presión de vapor es igual a lo que es la atmosférica. Nos dice que cuando hay cualquier disminución en la presión de vapor, como el añadir un soluto no volátil, pues este va a producir lo que es el aumento de la temperatura de ebullición y pues la elevación de la temperatura, ¿no? Todo esto, toda esta ebullición o el aumento ebullioscópico se da por medio de esta formulita. Tenemos 2 fórmulas para poderlo calcular, ya sea que tengamos temperaturas o ya sea que conozcamos lo que es la molalidad y el molal. ¿Cómo sacamos todo esto? Nos dice que el ascenso del punto de ebullición, la primera va a ser igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del soluto puro, ¿sale? Esto es cuando nosotros conocemos temperaturas, pero si nosotros no conociéramos temperaturas y conociéramos lo que es la molalidad y el molal, la podríamos calcular de esta forma, que nos quiere decir que el ascenso del punto de ebullición va a ser igual a la constante molal de elevación del punto de ebullición por lo que es la molalidad, ¿sale? Esta molalidad, la siguiente unidad lo vamos a ver para que entiendan un poquito más y nos podemos regresar a estos ejercicios. Entonces, esto es cuando es la ebullición, cuando tenemos el punto de ebullición, ¿sale? Vámonos con el tercero. Y el tercero nos dice que es un descenso crioscópico. ¿De qué trata este descenso crioscópico? Pues que la presión de vapor más baja de una solución con relación al agua pura
pues también nos va a afectar a lo que es el congelamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando dos soluciones acuosas se congelan, principalmente casi siempre es hielo puro, ¿no? Cuando congelamos lo que es el agua, pues a esto se le conoce como hielo puro, y como resultado por la presión de vapor del sólido es igual a la del agua líquida, ¿no? Entonces, este es el descenso crioscópico cuando hay un congelamiento de esas temperaturas, ¿sale? Y también existe una formulita para calcular lo que es el descenso crioscópico. ¿Cómo lo vamos a calcular? Tenemos dos fórmulas. La primera nos dice que el descenso de congelación o del punto de congelación también es, si conocemos temperaturas, ocupamos la primera ecuación, y si conocemos lo que es molalidad o molar, ocupamos la segunda ecuación, ¿no? Nos dice que el descenso del punto de congelación va a ser igual a la temperatura del congelamiento del soluto puro menos lo que es la temperatura de congelación de la solución, ¿no? Recuerden que aquí vamos a tener dos cosas. Cuando es la congelación de la solución y la congelación del soluto puro, ¿no? Cuando está completamente puro sin haberse congelado y cuando ya está congelado. Entonces aquí vamos a tener dos temperaturas diferentes, por eso se hace lo que es la resta. También nos dice que el descenso del punto de congelación va a ser igual a la constante molar de descenso del punto de congelamiento por lo que es la molalidad, ¿no? Si conocemos molalidad, ocupamos esta, y si conocemos temperaturas, ocupamos la primera ecuación. Y después, por último, nos viene lo que es la presión osmótica. ¿Qué nos quiere decir esta presión osmótica? Bueno, esta, a diluirse una solución separada del disolvente, puro por una membrana semipermeable, ¿no? Aquí, ¿cómo se va a hacer esto? Un soluto va a ejercer lo que es la presión osmótica. Recuerden cómo se ejerce la presión. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tubo con agua, pues obviamente ejercemos cierta presión y a eso se le conoce como presión osmótica, ¿sale? Entonces, la presión osmótica de una disolución equivale a la presión mecánica necesaria para evitar la entrada de agua cuando está separada del solvente por una membrana semipermeable. Entonces, esta presión osmótica casi siempre se ocupa cuando tenemos un tubo, pero un tubo en U, ¿sale? Ese tubo en U para ejercer lo que es nuestra presión osmótica. ¿Cómo calculamos nuestra presión osmótica? La presión osmótica es igual a la ley similar de los gases ideales, y esta es de Van Hoff, ¿no? La ecuación de Van Hoff, que nos quiere decir que se representa como pi, que este pi va a ser igual a la presión osmótica, siempre tiene que estar en atmósferas, que va a ser igual al número de moles del soluto por la constante de los gases ideales. Esta constante de los gases ideales se saca a partir de tablas. Entonces, por la constante de los gases ideales, por nuestra temperatura, la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, ¿sale? Entre lo que es el volumen de la solución, ¿no? Entonces, esta presión osmótica así se determina por la ecuación de Van Hoff, y que, si ustedes ven, es casi igual a la ley similar de los gases ideales, ¿no? Entonces, estas son nuestras cuatro propiedades coligativas, las cuatro que tenemos, ¿sale? Cuando hay un descenso de la presión, cuando hay una elevación ebulloscópica, un descenso crioscópico y una presión osmótica. ¿Por qué no podemos hacer todavía nuestros ejercicios? Porque si se dan cuenta necesitamos conocer lo que es molalidad, ¿no? ¿Cómo sacar la molalidad para que nosotros podamos hacer lo que son los ejercicios? Entonces, es por ello que todavía no los voy a poner a hacer ejercicios, porque necesito darles este tema de molalidad y después nos regresamos a lo que es propiedades coligativas, ¿no? Ahorita lo que me interesa es que conozcan un poquito de cómo se lleva a cabo cada una de ellas y las ecuaciones de cada una de ellas, ¿no? Entonces, ¿perdón? ¿Nadie habló? Entonces, dudas de cómo se lleva a cabo cada una de ellas. Les digo, todavía no podemos hacer ejercicios por esta parte, ¿no? Que nos pide lo que es la molalidad. A lo mejor podemos hacer de temperatura, pero lo que me interesa más es que ustedes conozcan lo que es la constante molar y la molalidad,
¿no? Para que podamos ocupar también esta ecuación, las dos ecuaciones y vean la diferencia de cada una de ellas, ¿sale? Entonces, ¿dudas de cómo se llevan a cabo estas propiedades coligativas? ¿O de la Sí, definición de cada una de ellas? ¿Mande? podría repetirlo desde el principio. Es que no me dejaba entrar y apenas entré. Entonces no sé qué explico. Ok, vámonos de nuevo. Las propiedades coligativas van a ser 4, dependen de 4, se dividen en 4 propiedades. Y esas propiedades coligativas van a depender del número de partículas. ¿Cuáles van a ser nuestras partículas? Pues ya sean moléculas, átomos, iones, todo lo que ya habíamos visto. Entonces, de eso se compone el número de partículas, ¿no? Y estas van a estar disueltas en cantidades fijas de solventes. Recuerden que el solvente, pues, es todo lo que está líquido, por ejemplo, el agua, y el soluto, pues, es todo lo que está sólido, ¿no? Todo lo que disolvemos, que podría ser el azúcar, el café, la sal. Entonces, ahí diferenciamos lo que es soluto y solvente, ¿no? Solvente todo lo líquido, soluto todo lo que se le agrega. Entonces, les explico rápidamente nuevamente estas 4 propiedades coligativas. La primera, que es la presión de vapor, nos dice que hay 2 factores. El primero es cuando es la disminución del número de partículas del solvente en la superficie libre. Cuando tenemos una superficie completamente libre, entonces es cuando va disminuyendo el número de esas partículas. La segunda va a ser la aparición de las fuerzas atractivas entre la molécula del soluto y las moléculas del disolvente, ¿no? Cuando estas se atraen, cuando está el soluto y está el solvente, entonces ambas moléculas se van a ir juntando, se van a ir uniendo, y ¿qué va a aparecer? Se va a dificultar lo que es el paso a vapor, ¿no? Ya no va a haber vapor. Entonces, ¿cómo vemos esto? O sea, aquí vemos 2 ejemplos. A medida de que va subiendo la temperatura, tenemos un aumento de temperatura, tenemos una presión de vapor más alta, ¿no? Aquí nos dice que el agua, si el agua la tenemos a 40 grados centígrados, pues la presión de vapor va a ser igual a los 55.3 milímetros de mercurio. Si nosotros tenemos un agua a 80 grados centígrados, pues el vapor va a ser igual a 355.1 milímetros de mercurio. Entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta que a medida de que la temperatura va en aumento, pues la presión va en aumento. Si tuviéramos una disminución de temperatura, pues obviamente la presión de vapor va a ir disminuyendo. ¿Sale? Esa es la primera. La segunda es la elevación de temperatura de ebullición, que también la conocemos como aumento ebulloscópico, cualquiera de los dos. Y esta temperatura, ¿qué nos quiere decir? Que cuando un líquido a la cual la presión de vapor es igual a la atmosférica, ¿no? Su presión de vapor siempre va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Cómo sacamos todo esto? Todo esto lo sacamos por medio de 2 ecuaciones, que nos dice que el ascenso del punto de ebullición va a ser igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del soluto puro, ¿no? Esta ecuación la podemos determinar cuando conocemos temperaturas, pero si no conociéramos temperaturas, si conociéramos lo que es una constante y una molalidad, entonces utilizamos la ecuación 2, que nos quiere decir que el ascenso del punto de ebullición va a ser igual a la constante molal de elevación de temperatura por lo que es la molalidad, ¿no? Eso es para el segundo, y para el tercero tenemos lo que es el descenso crioscópico. ¿Qué nos dice el descenso crioscópico? Pues que la presión de vapor más baja de una solución con relación al agua pura también afecta la temperatura de congelamiento de la solución. Por ejemplo, cuando 2 soluciones acuosas se congelan parcialmente, el sólido que se separa casi siempre es hielo puro. Como resultado, la presión de vapor del sólido es la misma que para el agua líquida pura, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que cuando nosotros congelamos agua, tiene que ser nuestra misma temperatura del estado líquido a cuando ya se va haciendo sólido, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos todo esto? Todo esto también tenemos 2 ecuaciones, cuando conocemos temperaturas y cuando conocemos molalidad, que no conocemos temperaturas. Nos dice que el descenso del punto de congelación va a ser igual a la temperatura del congelamiento del soluto puro, o del solvente puro, menos la temperatura de congelación de la solución, ¿no? Ya cuando tenemos toda esta solución.
Y cuando no conozcamos temperaturas, nos dice que el descenso del punto de congelación es igual a la constante molar del descenso del punto de congelamiento por lo que es la molalidad, ¿no? Entonces, tenemos igual dos ecuaciones cuando se conocen temperaturas y cuando pues no se conocen temperaturas. El siguiente es la presión osmótica, que es el último, y nos dice que esta presión osmótica pues es la tendencia a diluirse de una disolución separada del disolvente puro por una membrana semipermeable. Aquí es donde les decía, esta presión osmótica casi siempre se utiliza cuando tenemos un tubo en U. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender o qué nos quiere decir? Que cuando se tiene un tubo en U, de un lado o del otro lado, tiene que salir lo que es el líquido, ¿no? Entonces, como está el tubo en U, pues se aplica una presión osmótica. Esa presión se va aplicando para que de un lado, pues quede completamente tapado y solamente salga del otro orificio, ¿no? Si tenemos dos orificios. Entonces, ahí es donde ocupamos esta presión osmótica. También tenemos fórmula para calcular la presión osmótica y esta fórmula casi es similar a la ley de los gases ideales, pero esta es la ecuación de Van 't Hoff. ¿Qué nos dice la ecuación de Van 't Hoff? Que se representa como si fuera un pi, que esta es la presión osmótica, que siempre tiene que estar en atmósferas, que esto va a ser igual al número de moles del soluto por la constante de los gases ideales. Esta constante de gases ideales se saca a partir de tablas, ¿no? A partir de las tablas nosotros vemos cuál constante de los gases ideales se adecua para sacar esta ecuación, ¿sale? Por la temperatura, y la temperatura siempre tiene que estar dada en Kelvin, entre todo esto, entre el volumen de la solución, ¿no? Y el volumen de la solución, pues siempre tiene que estar dado en litros. Entonces, aquí ellos nos dan una constante de los gases ideales, la cual se puede ocupar, que nos pide volumen en litros, presión en atmósferas, temperatura en Kelvin, y pues el número de moles, ¿no? Pero si esta no se adecua, las demás las podemos sacar a partir de tablas, ¿sale? Y entonces estas serían nuestras 4 propiedades coligativas. Cada una, si se dan cuenta, es muy diferente. Una se ocupa para temperaturas, para presiones. Cuando tenemos, por ejemplo, esta que son presión osmótica, cuando tenemos un tubo en U, de un lado aplicamos presión para que del otro lado pues pueda salir todo nuestro disolvente, ¿sale? Entonces, dudas de estas propiedades coligativas, de cómo se hacen estas propiedades coligativas o definición de cada una de ellas. Les decía, no podemos hacer ejercicios porque me interesa que también sepan conocer cómo se saca la molalidad, ¿no? La molalidad la vamos a ver en el siguiente parcial, en el siguiente que viene. Entonces, ya conociendo una vez cómo se saca molalidad, pues ya podemos emplear lo que es las propiedades coligativas para hacer este tipo de ecuaciones, ¿sale? Entonces, ¿dudas de cómo se determinan estas propiedades coligativas? ¿No? ¿Alguien tiene dudas? No, maestra. ¿No? Entonces, recuerden que el día miércoles su examen, hasta aquí viene su examen, solamente vienen, de esta parte solamente va a venir definiciones, no van a venir ejercicios. ¿Qué necesito para el día miércoles? Que les da tiempo de hacerlo ahorita y ya nada más subirlo. Necesito un video donde ustedes expliquen cualquiera de estas propiedades coligativas. La que ustedes decidan, ¿sale? Ya puede hacer, pues, la presión, el descenso de presión, la elevación ebullioscópica, el descenso crioscópico y la presión osmótica. Entonces, van a hacer un video explicativo de cómo se lleva a cabo cada uno de ellos, así como me mandaron el video anterior de su experimento, así un experimento de haciendo cada una de estas propiedades, ¿no? La que ustedes elijan, cualquiera de las 4. Entonces, eso va a ser de tarea. Tienen hasta el día miércoles antes de que empiece la clase para que ustedes lo puedan subir. Y les comento, ¿no? El día miércoles es su examen. Recuerden, el examen es a la hora de clase, solamente a lo mucho va a durar 1 hora, no dura más. Entonces, si tienen alguna duda de todo lo que se ha ido viendo, me avisan y lo explicamos, ¿sale? Entonces, dudas de su examen, de lo que me van a entregar.
¿Puede repetir otra vez lo que le vamos a entregar en el video, por favor? Sí, su video va a ser explicativo, así como me Inge, mandaron, ¿puedes repetir lo último? Es que se cortó su voz, por así favor. como me mandaron el video anterior, donde me explicaban lo de su experimento, así me tienen que entregar un video de cualquiera de estas propiedades coligativas, ¿no? Ya sea del descenso de presión, de elevación nebuloscópica, descenso croscópico o de presión osmótica. Cualquiera de las cuatro, cualquiera que ustedes decidan, ¿vale? Eso se les queda de tarea y tienen hasta el miércoles antes de que empiece la clase para que me manden su video. Les estoy dando un día y medio, casi 2 días, para que lo puedan hacer bien y me lo manden y no me pongan, y no me digan que no lo han podido subir, ¿sale? El día miércoles es su examen es a la hora de clase. A lo mucho dura 1 hora, no dura más. Y recuerden que tienen que tener a la mano tabla periódica y su calculadora, ¿sale? Es lo único que van a ocupar, tabla periódica y la calculadora. ¿Dudas? ¿Solo va a ser pura explicación o va a ser experimento? ¿O qué va a ser? Va a ser su experimento. Ah, ok. Está bien. Sí, o sea, Gracias. si quieren, pues no me pongan la definición de qué es, pero sí su experimento, ¿no? De cómo lo van haciendo y por qué esa propiedad coligativa, por qué eligieron esa propiedad coligativa. ¿Vale? Gracias, Inge. ¿Alguien más que se quede con dudas? ¿No? Entonces, eso es lo que se les queda de tarea. Hasta aquí llegamos con la unidad 2 y con el parcial, pues 2. El miércoles es examen y para la siguiente semana, pues ya iniciamos parcial número 3, ¿vale? Entonces, recuerden, todos aquellos que salieron bajos, necesito que le echen ganas para que se recuperen en este parcial. No viene difícil el examen, no va a ser nada complicado. Entonces, sí necesito que estudien y que le echen muchas ganas. Recuerden, todos aquellos que me deben trabajos solamente tienen hasta el día de mañana para subirlos. Mañana después de las 3, yo ya no reviso trabajos que les hayan quedado pendientes, ¿vale? Entonces, todos aquellos que me deban trabajos tienen hasta el día de mañana para subirlos. Después de mañana, después de las 3 de la tarde del día de mañana, yo ya no reviso trabajos, más que solamente lo que es su video que tienen hasta el miércoles, pero trabajos atrasados ya no los reviso, ¿sale? ¿Dudas que tengan? ¿Podría realizarse una revisión de los trabajos que se han enviado para saber si estamos bien? Los trabajos, hay algunos que ya se los he estado mandando, hay otros que la verdad todavía me falta de revisarlos. Por eso les digo, tienen hasta mañana para que yo se los pueda revisar y entregarles lo que es su calificación. ¿Sale? Algunos ya les estuve mandando trabajos, ya les estuve mandando calificaciones. Hay otros que todavía me faltan de revisar. Pero ya cada uno de ustedes saben qué trabajo les hizo falta. ¿Más dudas que tengan? ¿No? Entonces, si ya ninguno de ustedes tiene dudas, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Se ponen a hacer lo que es su video explicativo. Y si alguno de ustedes se queda con dudas de todo lo que vimos este parcial, me avisa y se los voy explicando de nuevo. ¿Vale? Sí. Sí. Entonces, hasta aquí le Pero dejamos el día de hoy. ¿le enviamos mensaje en privado? ¿O que yo sí ¿Cómo? tengo duda? Que si le enviamos mensaje privado o... Sí, ya así como vayan teniendo duda, me lo van mandando ya en privado porque no es la misma duda que tiene uno que tiene el otro, ¿no? Entonces, así como vayan teniendo dudas, me van avisando y ya les voy contestando. ¿Vale? Ah, ok, muchas gracias. Sale, pues entonces ya los que tengan dudas, pues ya me los van mandando el día de hoy. ¿Sale, pues? Entonces, hasta aquí le dejamos y se ponen a estudiar para su examen. Va.
Subiré el video para realizar ese apunte. ¿Mande? Subirá el video a la plataforma para verlo. Sí, sí, ahorita se lo subo y ya lo ven ustedes. Ah, muy bien, gracias. ¿Sale?